Buenos días, niños y niñas del quinto grado. Con Miss Toribia, la clase de español. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, que es el verbo. El verbo. Dice que nosotros, ¿verdad?, se distinguen varias clases de verbo, según las relaciones que establecen con otros elementos de la oración. De acuerdo a su significado, los verbos pueden ser copulativos y no copulativos. ¿Cuáles son los copulativos? Los que sirven de enlace entre el sujeto y el complemento del predicado. Indican estados y procesos. Estos verbos son ser, estar y parecer. Tenemos, ¿verdad?, que los copulativos son ser, estar y parecer. Y los no copulativos son verbos que indican acciones, aunque también hay algunos que expresan estados o procesos como vivir, crecer y envejecer. Son verbos. Los verbos también pueden ser transitivos, mire, intransitivos, ¿verdad? ¿Cómo son transitivos? Cuando van acompañados de un objeto directo. Por ejemplo, mis hermanos hicieron la fogata. Mire, de un objeto directo. En este caso, la fogata es el objeto directo. Y el intransitivo es cuando no necesita ir acompañado de un objeto directo, ¿verdad? Entonces se forma así. Dice, el niño nació. Mire, nació sano. En la otra oración dice, el niño nació. Puede quedar así la oración, no pasa nada, pero si ahí se complementa, el niño nació sano. En este caso, sano no es un objeto directo, sino un circunstancial. Por lo tanto, cumple con la norma, ¿verdad? No es un objeto directo. Entonces, vemos acá las palabras que indican las acciones, los estados o los sentimientos de los sujetos se llaman verbos, ¿verdad? Y los verbos siempre funcionan como núcleo de predicado en la oración. Bien, los verbos también indican el momento en que se realiza la acción. Vemos los ejemplos acá. Comente con un compañero, dice, o en su casa, si los verbos resultados son transitivos e intransitivos. Ya expliqué, ¿verdad?, los verbos, cuáles son los transitivos e intransitivos. Y ahí está el ejemplo. Solo es de leer el tema, leerlo bien. Clasifique los verbos donde corresponde. Escalaron. Miren. Será regular o irregulares. Sabemos que los verbos regulares, tenemos acá el ejemplo. Mire. Escalaron. Escalaron es un verbo regular. Fuimos es un verbo irregular. Vemos. Dice, escríbase si las oraciones tienen verbos copulativos y NC si el verbo no es copulativo. Ajá. Vemos aquí entonces, niños, cuando nosotros hablamos de los verbos que son copulativos, sabemos que el celular es un evento que revolucionó las circunstancias. Tiene un verbo copulativo que es el es. Verbo es. Y el otro dice, los primeros celulares tenían una armazón complicada y grande. Entonces, ¿cuál es el verbo? Tenían. Entonces es no copulativo. Y así van a ir encontrando ustedes. Sí, porque ya sabemos que los copulativos son ser, estar o parecer. Así vamos a continuar con el otro tema, que son las formas no personales y voz verbal. ¿Qué sabe del tema? Escriba quién es el sujeto de cada oración. Los estudiantes hacen experimentos. ¿Quiénes hacen el experimento? Usted se hace la pregunta para encontrar el sujeto. Los estudiantes. Y luego dice la otra. Los experimentos son
hechos por los estudiantes. ¿Por quién fue hecho los experimentos? Quienes hicieron, los estudiantes hicieron los experimentos. Entonces, ¿verdad? Vemos ahí que son hechos por los estudiantes, los experimentos. Los científicos realizan experimentos. ¿Quién, verdad? ¿Qué realizaron ellos? Los científicos son los que realizaron experimentos. Encontramos la forma no personal, dice no personales, se caracterizan por cumplir la función de sustantivos y expresar circunstancias o cualidades del lugar de acciones. Las formas no personales del verbo son, tenemos infinitivo, participio y gerundio. En el infinitivo son ar, ir. Hablar no cuesta. Hablar se utiliza como nombre o sustantivo. Mir, el participio, ¿cuáles son? Los participios se conoce por sus terminaciones ado, ido, to, so, cho. Y los gerundios, expresa una acción en desarrollo. Sus terminaciones son ando, yendo. Ahí tenemos un ejemplo, la niña está sonriendo. Entonces, ese es un ejemplo de los verbos. Luego ustedes continúan leyendo el tema y acá a desarrollar las actividades. La primera actividad dice, asocie la palabra y construya oraciones en voz activa. Luego, pásela a voz pasiva. Vamos a ver. La palabra es maestra, instrucciones, explica, la o las. Ok. La primera dice, en voz activa, siempre va el sujeto o el núcleo del sujeto antes y dice, la maestra explica las instrucciones. Y en voz pasiva es, ¿verdad? A la inversa, las instrucciones son explicadas por la maestra. Mire de fácil. Lo mismo va a ser con las otras también. Son dos que va a ser allí. Subraye la oración que se manifiesta en voz pasiva y encierre en un círculo la que se expresa en pasiva refleja, ¿verdad? En voz pasiva y en un círculo la que se expresa en pasiva, ¿va? Voz pasiva y la otra en pasiva refleja. Veamos acá. Dice por la clase de ciencias, el experimento cubre el magnetismo de la brújula y que fue realizada por Marta. Esa está en forma pasiva, ¿verdad? Entonces, pasiva refleja. La otra dice que la tenemos que subrayar la oración que se manifiesta en voz pasiva. Ahí la tenemos. Y encierra en un círculo la que se manifiesta en pasiva refleja. Ahí está. Se espera que gane el curso. Ajá. Ok, y aquí me van a hacer los tipos de oraciones. El niño está comiendo. Sí, aquí pide 3 tipos de oraciones. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? El primero tiene que estar en gerundio. La segunda tiene que estar en participio y la otra en infinitivo. Ok, niño, gracias por su atención.